Hola, ¿cómo estás? Una vez más, Pastor Hugo Limón de Calvary, Culiacán. Me da mucho gusto poder llegar hasta tu hogar o a donde estés escuchando este video para continuar con nuestro estudio verso a verso de la Biblia. Y más porque, ¿sabes qué? El día de hoy, a través de este video, vamos a terminar nuestro estudio verso a verso del libro de Eclesiastés. Esta serie que se llama Consejos de un viejo rico y sabio. Así que te cuento rápidamente una historia interesante. Había un joven esposo pobre que tuvo que salir a trabajar porque no tenía suficiente para mantener a su esposa y se fue un año. Entonces él llegó a una hacienda y consiguió trabajo y le dijo al jefe de la hacienda: jefe, no me dé ni un peso todo este año, por favor, todo ese dinero guárdelo en una cuenta en el banco para cuando termine el año yo regrese con mi amada esposa con el dinero íntegro. El jefe le dijo: me parece muy bien, estoy de acuerdo. Entonces terminó el año, se acercó este joven con su jefe y le dijo: jefe, ya acabó el año, por favor me da mi dinero para regresar con mi amada esposa. Y el jefe le dijo: claro que sí, te tengo una propuesta. Te puedo dar tu dinero íntegro y te regresas. O te puedo dar un consejo que vale mucho más que todo ese dinero, pero si te doy el consejo no te doy tu dinero. ¿Qué escoges? Este joven se quedó pensando, se le hizo extraño esta propuesta, pero decidió aceptar el consejo. Muy bien, le dijo el jefe, entonces este es el consejo que te voy a dar que vale mucho más que el dinero. Considera a Dios en todo lo que haces y obedécelo. Considera a Dios en todo lo que haces y obedécelo. Y este joven se quedó extraño y dijo: considera a Dios en todo lo que hago y obedecerlo. ¿Eso vale todo mi trabajo de un año? Y el jefe le dio 2 panes, uno para el camino y otro para que llegara a comer con su esposa cuando llegara a su casa. Entonces este joven no tuvo otra más que regresar sin dinero con los 2 panes y en el camino se encontró con un hombre que le propuso un trabajo. No era un buen trabajo. Este joven se acordó del consejo. Considera a Dios en todo lo que haces y obedécelo. Y dijo: no, gracias, y continuó su camino. Ese hombre que le había ofrecido el trabajo era un ladrón y poco tiempo después de eso lo arrestaron. Se libró el joven de eso por haber seguido el consejo. Continuó su camino y se encontró con una mujer que lo quiso seducir con la intención de hacerle daño. Este joven se acordó del consejo. Considera a Dios en todo lo que haces y obedécelo. Y dijo: no, gracias, y continuó, y así también se libró de ese peligro. Y así continuaron muchas tentaciones en el camino hasta que por fin llegó con su amada esposa, un momento muy, muy hermoso. Llegó con su esposa y llegaron y pues traía un pan solamente para cenar, se sentaron a cenar y cuando partió el pan, dentro del pan venía un cheque donde era toda la cantidad que había ahorrado que su jefe le había dado. De esa misma manera nos pasa a nosotros en nuestro caminar en la vida. Este mismo consejo nos va a librar de muchas tentaciones y de muchos peligros para poder llegar a casa sano y salvo. Por eso, ese es el título de este último consejo que nos va a dar este viejo rico y sabio. Si estás tomando notas, apúntalo. El título de este sermón es: considera a Dios en todo lo que haces y obedécelo. Considera a Dios en todo lo que haces y obedécelo. Estoy seguro que si tú sigues este consejo, esto te va a librar de muchos peligros y va a ser una gran bendición para ti y al final tendrás una recompensa de parte de Dios. Así que vamos a estudiar esta última parte de Eclesiastés y vamos a ver 3 razones por qué necesitas considerar a Dios en todo lo que haces y obedecerlo. 3 razones por qué necesitas considerar a Dios en todo lo que haces y obedecerlo. Así que por favor, lee junto conmigo ahí en Eclesiastés, en el capítulo 11. Vamos a leer primero el versículo 9 y 10, que fue donde nos quedamos la última vez. Eclesiastés 11, versículo 9 y 10. Dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Mira ahí en el versículo 9, al final dice: sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Entonces, por eso es muy importante
que tú consideres a Dios en todo lo que haces y lo obedezcas, porque va a llegar un día en donde vas a dar cuentas de todo, donde tú y yo vamos a dar cuentas de todo. Todas las personas, nadie se va a escapar de esto. Por eso, esa es la primera razón por qué necesitas considerar a Dios en todo lo que haces y obedecerlo. La primera razón, apúntalo en tus notas, es porque de todo darás cuenta. De todo darás cuenta. Y me encanta aquí cómo el predicador, Eclesiastés, que es el rey Salomón, el viejo rico y sabio, le habla a los jóvenes, pero es un principio para todos, para ti, para mí también, que no estamos tan jóvenes, que dice, sí, joven, haz todo lo que quieras, diviértete, goza de los placeres, pero considera que Dios te va a juzgar por eso. Así que ten cuidado con lo que haces. Cuando dice Dios te va a juzgar, ahí en el versículo 9, de esas cosas te juzgará Dios. Esa palabra juzgará significa veredicto en un tribunal. Veredicto en un tribunal, así como si tú estás en una corte o en un tribunal y después de haber hablado y haber dicho todas tus razones, hay un tribunal y se da un veredicto si eres culpable o eres inocente. Entonces, quiere decir algo muy importante que nunca debemos olvidar, que en el fin de nuestra vida va a llegar un momento en que vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos. Todo. No se va a escapar nada. Todo está grabado en los libros de Dios. O es como si tú va a llegar un día donde te vas a presentar delante de Dios y como una película van a poner toda tu vida. Todo, hasta tus pensamientos. ¿Y te imaginas? Por eso es importante que entiendas que lo que haces sí tiene mucho que ver y una gran importancia. Por eso necesitas entender que lo mejor es considerar a Dios en todo y obedecerlo. Mira en la Biblia dice en Hebreos 4:13, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Y en esa misma versión aquí en Eclesiastés 9:10, mira cómo dice, hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan de nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Tendrás que rendirle cuentas a Dios de todo lo que haces. Y en el versículo 10 dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Entonces quiere decir que sí importa lo que haces en esta vida y que sí hay una eternidad y que sí hay un cielo y un infierno y que sí hay un momento donde vamos a rendir cuentas, que es lo que estamos hablando ahorita. Es bíblico, es verdad y todas las personas han pasado por ahí. Por eso es importante que consideres a Dios en tu vida, ¿verdad? Mira lo que dice 1 de Pedro 4:3-5. Te lo leo en la Nueva Versión Internacional. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Mira lo que sigue diciendo. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién crees que es ese? Aquel. Jesucristo. Él está listo, preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, como dice Juan 5:28-29, te lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. No se sorprendan por esto, porque llegará también el momento en que los muertos que están en los sepulcros van a escuchar la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus sepulcros. Los que hicieron el bien se levantarán para vivir para siempre, pero los que hicieron el mal se levantarán para ser condenados. Así que, ¿quieres un consejo sabio más valioso que el dinero? Ten en cuenta, sé consciente que va a llegar un día en que vas a dar cuenta al Señor Jesús de todo lo que hiciste. Sí, ahora, obviamente todos los hombres somos pecadores y todos vamos a salir reprobados en ese examen, pero tienes una oportunidad si aún estás vivo. Si tú en eso que haces reconoces tus pecados y te arrepientes de ellos
y le pides perdón al Señor y te apartas de ellos, te serás perdonado. Y cuando llegue ese momento de dar cuentas, ese pecado va a estar cancelado, borrado. No te van a juzgar por él. Esa es la misericordia de Dios. Pero si eres alguien que no te importa y que ignoras y rechazas y eres rebelde a Dios y no lo consideras, eso es lo que tú quieres porque es tu vida y porque no hay eternidad y no hay infierno, ¿qué tal si sí hay? Porque la verdad es que sí lo hay. Sí existe un día donde vamos a ser juzgados, donde vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos. Pero si fuiste perdonado por Jesús, vas a salir librado de eso. Por eso necesitas a Jesucristo, considerarlo a Él en tu vida. Entonces, seas joven o seas viejo, es importante que consideres que vas a dar cuentas. Algún día vas a dar cuentas. Vamos a seguir leyendo, por favor, en el capítulo 12 de Eclesiastés, el último capítulo, versículo 1 al 8. Mira lo que sigue diciendo el predicador Salomón, Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. En resumen, te está diciendo esto. Acuérdate de Dios antes de que te mueras, porque una vez que te mueres va a ser demasiado tarde. Como dice ahí en el versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto es bien importante, que seas joven o seas viejo, va a llegar un día donde vas a morir. Y si no te acordaste de Dios antes de ese día, tu destino será muy, muy triste. Por eso, esta es la segunda razón por qué necesitas considerar a Dios en todo lo que haces y obedecerlo. Número 2, porque cuando menos lo esperes será tu final. Porque cuando menos lo esperes será tu final. Exacto. Nadie sabe cuándo va a morir. Nadie espera la muerte, obviamente. Nadie sabe ciencia cierta cuándo va a morir, aunque estén enfermos. Pero todos sabemos que puede llegar en cualquier momento. Y más ahora en estos tiempos del coronavirus, ¿verdad? Si hay algo que está pasando en este tiempo, algo positivo, es que la gente ha recordado y está consciente de su fragilidad, de su mortalidad, de que puede morir en cualquier momento. Y eso los hace entender que necesitamos al Señor, acordarnos de nuestro Creador antes de que lleguen los días malos en los cuales no tengamos contentamiento, antes de que sea el fin de nuestra vida, acordarnos del Señor. Así que si tú estás escuchando este video, yo como pastor, como predicador, te ruego, acuérdate de tu Creador antes de que mueras. Y puede que mueras antes de lo que tú crees. Claro, porque nadie espera morir. A todos les llega la muerte de sorpresa, porque nadie espera morir. Así que hoy, que estamos en estos tiempos de coronavirus, ya te diste cuenta, ¿verdad? Un bicho microscópico que no se ve trae al mundo de cabeza y nos recuerda lo mortales que somos, los frágiles que somos, lo pequeños que somos. Por eso es importante que escuches este consejo. Acuérdate de tu Creador antes de morir y cuando menos lo esperas puede ser ese final. Mira cómo dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente, para que puedas entender esas palabras que a lo mejor no te quedaron muy claras. Te lo leo el versículo 2 al 5 en esta versión.
para que lo puedas entender así. Dice, acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna, de las estrellas se vuelvan tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno donde los que lamentan tu muerte llorarán tu entierro. Acuérdate de Él, acuérdate de Dios, considéralo en todo lo que haces y obedécelo. Es lo mejor, te puedo decir, es el mejor consejo que puedes recibir, mucho más valioso que todo el dinero del mundo, porque eso va a pasar. Las riquezas, todos los bienes de este mundo, todo lo que este mundo te ofrece va a pasar, como un abrir y cerrar de ojos, pero viene tu eternidad. Por eso yo te ruego, acuérdate de tu Creador, acuérdate de Dios, voltea al cielo y reconoce tu necesidad. Acuérdate del Señor Jesús, porque a Él le vas a dar cuentas. Y en el versículo 7 nos recuerda lo que somos. Dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, fue quien lo dio. ¿Sabes que eres polvo? Claramente en Génesis dice que Dios creó del polvo de la tierra a Adán, al hombre, y a la mujer de la costilla de Adán, de la misma materia. Por eso dice también ahí en Génesis 3:19, al hombre le está diciendo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Por eso, cuando alguien muere, su cuerpo se desintegra y se hace polvo, porque somos de polvo. Pero dice que el espíritu va a ir y va a regresar con Dios, que fue el que te lo dio. ¿Y qué crees que va a hacer? Vas a dar cuentas. Vas a comparecer ante el tribunal del cielo. Eso no es suficiente como para que puedas reflexionar y entender la importancia de que consideres a tu Creador y que vivas agradándole antes de morir. Esto es súper delicado. Por eso yo te aconsejo, considera a Dios en todo lo que haces y obedécelo. Ríndete al Señor Jesucristo y pídele perdón. Aún estás en tiempo. Acuérdate de Él antes que sea tu día final, porque llegará cuando menos lo esperas. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Vamos a terminar leyendo, por favor, del 9 al 14. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Qué gran consejo, y cómo termina Eclesiastés, el predicador, el rey Salomón, que fue sabio. Pero te lo repito ahí en el versículo 13. Este es el fin de todo discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta es la tercera razón por qué necesitas considerar a Dios en todo lo que haces y obedecerlo. Número 3, porque así llegarás sano y salvo a casa. Llegarás sano y salvo a casa. Así como ese joven que te conté, que por seguir ese consejo llegó sano y salvo a su casa.
Así es nuestro caminar en esta vida. Nos enfrentamos con muchas tentaciones, con muchos peligros, con muchas invitaciones que nos pueden destruir. Exacto, pero si tú tienes una prioridad en tu vida, si la pones como lo número uno, el eje de tu vida que sea considerar a Dios en todo lo que haces y obedecerlo, te va a librar de poder desviar tu vida y ser destruido, de poder caer en esas tentaciones que van a afectarte. Por eso llegarás sano y salvo a tu casa eterna y estarás con el Señor por la eternidad. Por eso dice, Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que hacemos nos va a juzgar, juntamente con toda cosa encubierta. No importa si alguien no te vio, todo lo oculto saldrá a la luz, o sea, malo. Por eso, recibe una palabra de parte de Dios a través de este video, y es muy sencilla. Acuérdate de Él antes de morir. Considéralo en todo lo que haces y obedécelo. Estas son las 3 razones por qué necesitas considerar a Dios en todo lo que haces y obedecerlo. Número 1, de todo darás cuenta. Número 2, cuando menos lo esperes será tu final. Y número 3, llegarás sano y salvo a casa. Si tú me estás escuchando y eres alguien que aún no conoce al Señor Jesús, si no eres cristiano, si no has sido perdonado, si no has rendido tu vida a Jesucristo, yo te ruego que lo hagas ahora. Rinde tu vida a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, reconoce que has fallado a Dios y pídele perdón. Y cree y entiende que Jesús fue a la cruz a morir por ti, para que tú pudieras ser perdonado y estar con Él por la eternidad. Solamente tienes que reconocer eso y rendirle tu vida y seguirlo como tu Señor y tu Salvador. Haz conmigo esta oración si quieres tomar esta decisión. Señor Jesús, reconozco que he pecado, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, creo en tu sacrificio por mí, tu amor por mí, tu perdón hacia mí. Te rindo mi vida y te entrego mi corazón. Tú eres el dueño, el Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Dios mío, por aceptarme en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Los amo y los espero la próxima semana, primero Dios, para iniciar una nueva serie. Bendiciones.